Gracias, amigos de Perú 21, tengan ustedes un feliz 28 de julio. Hoy cumplimos 197 años de nuestra independencia y estamos con Antero Flores Arauz y con Diego Macera, a quienes les agradecemos por acompañarnos desde la redacción de Perú 21. Lo que vamos a hacer es escuchar un poco qué expectativas tienen para el mensaje que pronto dará el señor Martín Vizcarra al Congreso de la República y de la Nación, y luego vamos a escuchar el mensaje para poder comentarlo, primero con quienes nos acompañan ahora y luego con algunos congresistas que van a pasar por aquí a darnos sus opiniones. Buenos días, Antero, ¿cómo están? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes hoy día. Muchas gracias por acompañarnos, Diego. ¿Cómo Hola. estás? Encantado de estar acá, gracias por la invitación. Muchas gracias. Lo primero que quería saber antes de escuchar al presidente es, desde una perspectiva jurídica, doctor Flores Arauz, ¿qué esperamos? La reforma está pendiente, hay una gangrena en este momento muy grave en el sistema de justicia. ¿Qué espera usted como abogado del presidente? Primero, que cumpla con la Constitución. La Constitución le dice que en este mensaje anual, que tiene que hacerlo ante el Congreso y tiene que ser por escrito, o sea que tiene que leerlo. Eso fue para evitar lo que hacía Belaúnde, que comenzaba a hablar y nunca terminaba. Tiene dos cosas que dice la Constitución. Uno, hacer un análisis para atrás, un poco dar la situación del país, cómo se encuentra. Y dos, qué medidas o qué cosas él cree que deben hacerse para mejorar la situación y qué proyectos va a presentar para ello. Sin embargo, más allá de lo que dice la Constitución, hay gran expectativa por el tema que él ha anunciado, que va a proponer una serie de medidas anticorrupción, sobre todo en el sistema jurisdiccional. Me explico, en todo lo que tiene que ver con la justicia en el país, después de todo lo que se ha desatado, se ha abierto la casa de Pandora y en lugar de y la lámpara de Aladino, y en lugar de salir los genios, ha salido la podredumbre, pus, etcétera. Entonces la gente tiene expectativa en saber qué va a decir el presidente y qué propuestas va a hacer. Pero adicionalmente, la gente común y corriente, que no solamente se indigna por la corrupción, sino que tiene un juicio de alimentos que nunca termina, un desahucio que demora años, lógicamente está también por esos temas muy fastidiada, muy molesta y quiere una reforma realmente eficiente, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que plantea usted, Antero, porque efectivamente esta crisis en el sistema de justicia, más allá del nivel de la corrupción, que no es comparable con Odebrecht, por ejemplo, con casos anteriores, sí afecta directamente a las personas, porque esto ha permitido que muchos peruanos vean cómo es así que se manejan las influencias dentro del Poder Judicial. Y efectivamente un juicio de alimentos o un desalojo, un desahucio, puede demorar años en el Perú. ¿Y quién no ha sufrido el sistema de justicia, ¿no? Más aún, y mucha gente cuando ha visto todo eso dice, ahora me explico por qué perdí el juicio. Exacto, ahora entiendo qué es lo que pasó. Así es. Ahora, si nos enfocamos en la perspectiva económica, Diego, el Perú está en un momento en el que todos los componentes internacionales, todo debería indicarnos que con buenas decisiones podríamos volver a crecer. Pero hay que tomar esas decisiones. ¿Cuáles son? ¿Qué esperas? Lo que esperamos del mensaje es una agenda, creo que de corto plazo y una agenda más de mediano a largo plazo. Entre la agenda de corto plazo, lo que se tiene que hacer inmediatamente en los siguientes meses es, primero, ver cómo va la reconstrucción. ¿Ya? La reconstrucción ha tenido paso muy lento durante el año pasado, los últimos meses ahí nomás. El presidente Vizcarra apenas asumió, tuvo un compromiso político de hacer eso una de sus prioridades. Y es urgente hacerlo rápido, pero también cerrando los candados para que no haya corrupción, sobre todo dentro de los gobiernos locales. ¿Ya? Ahí hay un riesgo grande que tenemos que estar atentos porque es muchísima plata de los peruanos lo que se está poniendo allá. Luego, no es solamente inversión pública a nivel de reconstrucción, es inversión pública que se está haciendo en la línea 2 del Metro de Lima, es inversión pública que tiene que avanzar en el Jorge Chávez, es inversión pública que está parada en muchas zonas de la ciudad, en parte por el problema que hubo el año pasado con el sector construcción. Tenemos ese tema por resolver y que tiene que tomar máximo un par de meses para que eso empiece a avanzar ya. Hay una agenda más de largo plazo que tendríamos que empezar a ver, de repente no todo, pero cómo reformamos el sistema laboral, cómo reformamos el sistema previsional, el sector salud, el sector educación, que al final también es economía, es capital humano. Entonces, ¿cómo empezamos a ver esos temas de largo plazo? De repente el gobierno no se va a poder comprar todos, pero yo creo que quedan todavía 3 años.
una o dos reformas grandes tienen que poder comprarse. Ahora, digamos, el tercer punto que ya aquí podemos discutir, vamos a esperar y va a ser fundamental para el presidente Vizcarra, es tratar de entender cómo va a manejar políticamente tanto la reforma judicial y la lucha contra la corrupción como las reformas económicas en esta situación de polarización con el Congreso, que parece que el aire empieza a enrarecerse de nuevo, ¿no? Cuando él asumió la presidencia tuvo una especie de luna de miel más prolongada que la de Kuczynski con el fujimorismo, pero ya la cosa empieza a complicársele nuevamente, entonces vamos a ver hasta qué punto la relación con el legislativo le permite enrumbar reformas, ¿no? Eso va a ser determinante cuando se analice las facultades delegadas. ¿No? Recordemos que el presidente Kuczynski, cuando se le dieron las facultades a comienzos del año pasado, el gobierno, el Congreso revisó algunas, derogó otras, algunas en realidad que tenían mucho sentido y que debían estar sobre la mesa. El Congreso decidió mejor no ponerlas, entre ellas justamente para avanzar en temas como la línea 2 del metro, como la expresión de Jorge Chávez, el uso de tierras. ¿Ya? Ese era un proyecto de ley que sí tenía que estar, un decreto legislativo que sí tenía que estar, y el Congreso le dio la vuelta. ¿Cómo vamos ahora cómo va a entender ahora el Congreso estos decretos legislativos cuando salgan a partir de las facultades? ¿Cuál va a ser el tratamiento de eso? Yo creo que el resultado de cómo trate el Congreso estos decretos legislativos va a ser determinante para el resto del año. Y creo que la manera en cómo se maneje este asunto legislativo también tiene que ver, Antero, en términos políticos, con el mensaje simbólico que el presidente presente hoy, ¿no? Porque hay esta idea de que todo está mal, de que todo se viene abajo, y creo que el presidente tiene el deber y la misión de decirle al Perú que el país está por encima de esta situación infame y que tenemos que poder... El gran historiador, no nos olvidemos, dijo, y con razón, el Perú es más grande que sus problemas. Vas a ver. Y realmente, así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener también optimismo. No todo es malo, no todo es corrupción. Hay gente buena, hay proyectos buenos, hay gente que quiere hacer las cosas bien. Pero lamentablemente en la parte política, el mismo presidente se ha puesto, pues se hace el harakiri. El señor Ceballos, que ha nombrado de ministro de Justicia, lo primero que sale es a decir, oye, no veo mal, veo bien, adelanto de elecciones. Y si hay adelanto de elecciones, ¿quién sale? El que lo ha puesto en ministro. Y dos, le dice a los fujimoristas, oigan ustedes, el indulto hay que anularlo. Oye, francamente es demencial. Si alguien se petardea, no te digo se tira balas, sino petardos a los pies, es el señor Ceballos. Ahora, ¿qué tiene que hacer el presidente en lo que le falta? Las tres cosas que prometió su antecesor y que no cumplió. Uno, destrabar. Se ha destrabado en algo Michiquillay y también Quellaveco, pero faltan muchísimas. Y encima tiene mala comunicación. Lo de Quellaveco debió anunciarlo el 27 o el 28. Y lo de Quellaveco pasó desapercibido, salvo en un diario de este grupo, El Comercio, que es el diario Gestión, sí, debido a que es materia económica, pero después, por el día que la gente estaba imbuida en la elección de la presidenta y la mesa directiva del Congreso, esto se pasó por agua tibia, siendo una gran noticia. Gran noticia para el Perú, lo que significa en inversión, en puestos de trabajo, etc. Entonces, además de destrabar, dos, reducir la tramitología. Las barreras burocráticas. Así es, se le dio facultades al anterior gobierno y lamentablemente la desperdició en eso, sacando tonterías como suprimiendo papeleta de mudanza, cosas tontas. Y la tercera, formalizar. Pero para formalizar a los informales tienes que olvidarte de lo de atrás y mirar solo adelante con severidad. Correcto, es una visión clara con respecto sobre todo a la formalización que en economía tiene un correlato muy importante también, porque vivimos en un país en donde mucho se habla de luchar en contra de la pobreza y de brindar ciertos elementos por parte del Estado a la población, pero muchas veces también nos olvidamos de que el 70% del mercado es informal y que buena parte de los sistemas que desde las políticas públicas pueden ensamblarse van a excluir de manera inmediata a 7 de cada 10 peruanos. En realidad, nosotros legislamos para la minoría, ¿no? Cada vez que ponemos un trámite adicional, una norma adicional, estamos legislando para ese 3 de cada 10 peruanos que están sujetos a las normas formales. Ahora, quiero hacer un punto. En general,
la formalidad es un tema que abarca muchísimo más que solamente pues tributario, que solamente laboral, es un tema que pasa también por cultural, que pasa por... O sea, hay una agenda enorme que trabajar si nosotros queremos reducir informalidad. La cuestión disposiciones, pasa por lo municipal, por supuesto, pasa por el tema de defensa civil, que el extinguidor, pasa del tema previsional, no, es ridículo. Y depende de lo que estés, puede ser riqueza, puede ser y esto que estoy de acuerdo con los dos que ambos mencionan es realmente para alguien que está empezando con un negocio una barrera de entrada al mercado titánica, porque digamos, uno reúne un pequeño capital, tiene una idea de negocio y se enfrenta con que no solamente tiene que incorporar la empresa en registros públicos y pasar por una notaría y por tanto con asesoría legal, sino que tiene que tener pues 9 extinguidores para 9 metros cuadrados con 25 señales de salida, un permiso especial y básicamente paracaídas para ver si hay que saltar por la ventana, en un país en donde si uno llama a la policía sabe que va a llegar 24 horas después. Y donde para edificaciones antiguas te piden, oye usted, las gradas tienen que tener este ancho, pero no las tengo, ¿qué hago? ¡Bote el edificio! Es de locura. Y encima la gente que se contrata, como cada ministro contrata más gente, como cada presidente contrata más gente, esa gente tiene que gastar en darle un escritorio. Y una cosa fundamental, no caminan sin un sello. Entonces tienes un paso más en cada papel con el sello del funcionario que contrataron para no hacer nada. Esa es la sellología. Esto es así, pues. Ahora, la sellología, este costo de transacción que supone la burocracia, afecta también mucho la formalidad, ¿no? Afecta la informalidad y más que eso es criadero de corrupción, además. Porque cuando tú le das discrecionalidad, demasiada discrecionalidad al burócrata de paso... Yo te diría discrecionalidad y punto. ¿Eh? Al burócrata de paso es un espacio para decir, oye, te pongo el sello, pero... Asencíllame. Y esto suele funcionar, y esto se ha estudiado bastante en el acceso a servicios públicos, no solamente a justicia, sino también a salud, también a seguridad, y que los pobres son los que terminan gastando un porcentaje mayor de su presupuesto en el acceso a servicios públicos para terminar pagando la coima, para terminar pagando en el CIS, para terminar pagando en la policía, para terminar pagando en todos esos servicios que deberían estar al acceso libre, rápido, claro, y el inmediato, costo de la legalidad les aumenta en parte por la discrecionalidad de la gente del funcionario y además también por la propia informalidad ya en cuanto a servicios la que ya hablábamos, ¿no? Los más pobres en el Perú, por ejemplo, pagan 16 veces más por el agua que los más ricos. Y eso tiene que ver con que están fuera del mercado. Impura, ¿no? Y además agua que además tienen que almacenar de una manera que es insalubre y genera después, ¿de acuerdo?, un problema de salud. Pero bueno, vamos a ver entonces si el presidente Vizcarra pues, logra plantear algunos de estos temas. Ya acaba de ingresar el presidente a la Plaza Bolívar, está siendo saludado por la Guardia Domingo Nieto. Van a ver ustedes la transmisión en el canal nacional o en cualquiera de los canales que ustedes prefieran y luego se conectan con nosotros nuevamente aquí en Perú 21 para poder hacer el análisis de lo que va a decir el presidente a todos los peruanos.